Esta mesa surgió porque las personas que fueron defraudadas, resulta que en su teléfono les aparece el nombre del banco que ya tenían registrado. Esto en un principio podría parecer que es gente que está inmiscuida en las instituciones bancarias, que se meten como trabajadores y que podría salir fraude. Pero también estás explicando que con el uso de la tecnología yo ya puedo modificar lo que aparezca en esta pantalla. Así es. Bueno, acabo de ver este video. Lo vi completo, no vi todo el programa porque normalmente yo no veo esos programas. Pero, pues sí les voy a platicar esto. Claro que sí, hay empleados del banco implicados en todo ese tipo de fraudes. Y les voy a decir por qué. Cuando trabajé en Bancomer tiene fuerzas de venta, al igual que Santander y que muchos otros bancos. Esas fuerzas de ventas antes eran outsourcing, actualmente siguen siendo outsourcing. Esa mugre ley del outsourcing se la han pasado por el arco del triunfo, les vale madre. Y sí se los voy a decir porque a mí en lo personal me pegó mucho ese tema. Cuando trabajé en Bancomer, la fuerza de ventas eran gente, chavitos con la secundaria terminada, secundaria trunca, chavitos de 18 años que su trabajo anterior había sido ser meseros, o mamás solteras que pues nunca habían trabajado y que como desafortunadamente se quedaron solteras, se divorciaron, las dejaron con 3, 4 hijos, se tuvieron que meter a ser promotoras de tarjetas de crédito. Y el fraude principal de todas las tarjetas de crédito es de Bancomer y lo propiciaron todos los empleados. ¿Cómo? En el afán de que a ti te paguen una comisión, porque las comisiones son muy atractivas, muy atractivas. Si no se pagan por un tabulador, se pagan por una comisión fija. Y resulta que a ti te decían, ¿sabes qué? Te vamos a pagar 1,000 pesos si haces 5 trámites. Antes era así, por trámite, por el puro trámite. Entonces tú le haces el trámite a quien fuera. Muchas veces nos contrataban para hacer tarjetas de crédito en Sams, en Walmart, en Aurrera, en Suburbia, etc. Entonces, pues estabas afuera de una Aurrera, el ingreso de la gente que va a Aurrera es diferente al ingreso que va a Walmart o al ingreso que va a Sams. Y más ahora que ya Suburbia es de Liverpool, pues el ingreso ha cambiado en Suburbia. Resulta que entonces a nosotros nos mandaban y nos decían, ¿sabes qué? Hay que ir a Sams a tramitar tarjetas y te vamos a pagar 1,000 pesos por 5 trámites. Súper chingón. Si de esos trámites te aprueban uno, te vamos a dar otros 200 pesos por aprobado. Si de esas aprobadas el cliente recoge su tarjeta y compra ese mismo día, otros 200 pesos. American Express tiene un esquema similar. Pues resulta que pues tú le haces el trámite al guardia de seguridad, a la señora de la limpieza, a quien tú quisieras. Y pues ya te asegurabas tus 1,000 pesos diarios. Imagínate la gente, al principio cuando yo entré, todos los que hacían esos trámites. Y después el banco empezó a decir, espérame, esos trámites que están haciendo no tienen calidad, no hay perfil, o sea, no sirven, no se están aprobando. Si acaso se están aprobando algunos. Antes la aprobación era mucho menor, era más fácil antes que ahora. El score ni se revisaba o no se revisaba el buró de crédito y nomás se revisaba el score. Y resulta que pues había mamás solteras, o amas de casa que como nunca habían tenido broncas en su buró o nunca habían tenido crédito o nunca habían tenido, ya tenían 50, 60 años, eran sujetas de crédito. Y les daban un crédito así porque sí, de 3,000, de 5,000 pesos.
Entonces, después el banco empezó a decir, espérame, como ya no funciona esto, ya no te voy a pagar por trámite, te voy a pagar por aprobaciones. Entonces decías, bueno, pues para que si con 5 me aprobaban una, pues voy a tener que hacer 10 o hacer 15 para que me aprueben 3 o 4, ¿no? Y al final sí se podía hacer, porque pues, 15 trámites en un día era complicado, pero sí se hacían, sobre todo en Aurreras o en Walmart. En Sam's o en Suburbias era más complicado porque no hay tanta afluencia de gente. Aparte, en Sam's son mayoristas y pues la mayoría de la gente va una vez a la semana y son clientes recurrentes. A diferencia de Walmart o de Suburbia, donde los clientes recurrentes son quincenales o mensuales, porque a veces hay gente que ya una quincena compran en autoservicio y la otra compran en mercado, ¿no? Etcétera. Entonces resulta que había quienes sí lo hacían y te aprobaban un montón de tarjetas, pero a veces el tiempo para que te dieran esa tarjeta era mucho. Supón que tú vas a comprar tu despensa y te tardaban 40, 50 minutos el trámite. Tú a lo mejor en tu despensa te tardabas 20 minutos, media hora. Y pues no te querías esperar o no te podías esperar porque ibas con el niño, con el esposo, ya te urgía regresar a la casa, a calentar la comida, etcétera. Entonces, pues, como dejabas todos tus datos porque dejabas tu INE, resulta que pues te hablaban por teléfono si estaba aprobado. Y mucha gente ya no regresaba porque cuando llegaba a la casa le decían, oye, fíjate que hice un trámite ahí en la Aurrera de una tarjeta de crédito. Y entonces ya la mal aconsejaban, oye, mana, fíjate que eso está mal, no te metas en esas broncas del banco, te van a cobrar hasta los chones, mejor no lo hagas, ya no vayas por esa tarjeta. Que lo correcto era ir a cancelar el trámite o la tarjeta. Y mucha gente ya no iba. Y con la insistencia de estar, hable y hable, hay mucha gente de niveles bajos de económicos que lo que hacen es, o como les roban su celular, o como los pierden, o como no les ponen saldo, se pierde ese número, pues lo cambian continuamente, por eso se venden los chips solitos. Entonces, pues a veces ya ese número ya no contestaba. Entonces, pues el banco, cuando llegaban los supervisores, que yo era supervisor, y yo llegaba y decía, oye, ¿por qué hay tarjetas de crédito ahí aprobadas y no se entregaron al cliente? No, pues el cliente se fue. Pues entonces es un riesgo porque quien quiera se puede llevar esa tarjeta y puede comprar y la bronca es para el cliente, no para el banco. ¿Por qué? Porque si un cliente llega y dice al banco, oye banco, yo no reconozco estos movimientos, el banco dice, sí, no te preocupes, ahorita te ayudo, metemos un reclamo y la fregada. Y mientras tengo solución de ese reclamo, la bronca es tuya. Tú vas a pagar porque es una tarjeta tuya, tu trámite, tiene tu firma, tiene tus datos, tú firmaste un contrato por esa tarjeta. Si tú no la recogiste, si alguien la agarró e hizo compras, el fregado eres tú. Entonces resulta que así pasaban muchas veces. En la zona donde yo estaba, yo tenía a mi cargo 7, 10, 15 tiendas y en todas tenía yo que estar supervisando porque yo le prestaba servicio a otra parte del banco que eran los encargados de revisar o de recoger estas tarjetas. Entonces yo les decía, oigan, llévense estas tarjetas porque si no se pueden perder, alguien las puede usar, bla, 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 bla. Y resulta, perdón, que los mismos empleados, como eran gente, pues chavitos, que se les hacía fácil, esa frasecita a mí siempre me ha entrado por un oído, me repampanea y me sale por el otro, porque eso de se me hizo fácil era una frasecita que usaban todos. ¿Por qué hiciste este fraude? Se me hizo fácil, estaba ahí la tarjeta, la usé. Y con esa palabrita los perdonaban. Pero bueno, los niños no tienen la culpa porque tenían una secundaria trunca, porque a lo mejor en su trabajo anterior era de una cosa completamente ajena al banco y el banco no daba una capacitación de nada de manejo de valores, de ¿cómo se llama? Lavado de dinero, financiamiento al terrorismo.
Todo eso el banco no lo daba, hasta que empezaron a hacer todos esos fraudes y el banco empezó a tener un chingo de deuda y empezó a decir, espérame, de 1000 clientes, 600 ya están reclamando y ya se fueron al buró de crédito y ya no me pagaron, ahí hay un tema. Entonces voy a tener que enseñarle a estos cuates a hacer bien su chamba. Pero resulta que, bueno, ya empiezan a dar capacitaciones, ya te empiezan a decir, mira, el lavado de dinero es esto, el financiamiento del terrorismo es lo otro, tienes que perfilar al cliente de esta forma, no le puedes hacer el trámite a cualquiera, porque si hay una discriminación muy grande en el banco, como te ven, te tratan, como te vistes, es como te van a atender. Y mucha equivocación, porque yo aprendí en Liverpool que la persona más guarachuda es la que más dinero tiene, muchísimas veces. Y no te tienes por qué fijar en si viene bien o viene mal vestido. No puedes discriminar por la vista, porque no va por ahí. Pero el banco sí lo hace. Ojo, el banco sí lo hace. Y resulta que después de todo eso nos dimos cuenta que sí seguía habiendo gente educada, capacitada, porque subieron el perfil, ya no era con secundaria, ya era con preparatoria, o ya era otros perfiles con experiencia en otro banco, en esto o lo otro. Y resulta que aún así, en menor cantidad, pero aún así había mucho fraude. Porque ya con más educación, pues ya puedes decir, pues ya puedo borrar aquí un dato, ya puedo falsificar, porque así lo hacían y a mí me tocó verlo 1000 veces. Borraban, si la INE, la foto salía un lunar, se lo borraban, si no se veía el domicilio se lo ponían, no sé, muchas cosas. La firma era la cosa más falsificada del mundo, lo más fácil que todo mundo se lo echaba, porque pues era la forma más práctica de hacer la chamba. Y como no había quien los viera y quien les dijera nada, se les hacía fácil. Entonces empezó a haber ese tipo de fraudes. Ahora el cliente decía, pues sí, yo ya me arrepentí de mi crédito, pero pues como se quedaron mi copia, o se hacían trámites con copia, llegaban clientes que te decían, no tengo mi INE original, aquí tengo una copia, no hay bronca, les hacemos su trámite, ¿no? Con copias de 1000 cosas, o sea, el comprobante de domicilio, este cuate me lo presta, pues órale, ahí préstalo. Y todo el mundo tenía conocimiento de eso. El mismo banco, el mismo jefe te decía, pues ahí pídelo, ahí consíguelo, ahí que ellos se los presten entre ellos. Referencias, números telefónicos, ¿cuál pongo? El cliente no tiene, pon el tuyo, invéntate uno, correos. ¿Qué correo tienes? No sé, invéntale uno al cliente. Y ahí nos tenías inventando o creando cuentas de correo en Gmail, en Hotmail, en donde tú quieras. juanperez1@gmail.com, juanperez2@gmail.com. Y así uno tras otro. Fraude por donde fuera, en menor o en mayor escala, porque había quienes te decían, pues es que yo nomás le inventé el teléfono, es que yo nomás le puse el puntito a la firma, es que yo recorté la INE porque se veía chueca, pero ya la acomodé y se quedó bien. Muchísimos fraudes de ese tipo. Y esos a lo mejor eran los menos, porque si el cliente quería su trámite, pues no le afectaba, al contrario, le estaban ayudando. Eso era donde nosotros veíamos. Cuando me paso a Santander, me empiezo a dar cuenta que llega una ola de fraudes. Decían que había quienes te buscaban y te encontraban y te hablaban y te decían, quiero que me hagas cuentas o tarjetas de nómina o cuentas para transferir ahí pensiones o cosas así. Y si no le entrabas, pues te torsionaban y no sé qué. Pero la verdad es que a mí no me queda muy claro y yo creo que no es cierto. De hecho, uno de los que era mi jefe, Sonso, que ahorita es director de sucursal, que no voy a decir su nombre, pero todo el mundo lo conoce, como Álvaro, pobre diablo. Él se daba cuenta de los fraudes. Bien casualmente, siempre los fraudes eran en su zona.
Y él siempre quería resolverlos y siempre quería decir, ay, espérenme, yo lo resuelvo y eso, y él ayudaba. O él daba el pitazo, ay, es que me enteré de este fraude o no sé qué. ¿Cómo era? Resulta que alguien en corporativo tenía acceso a las cuentas, al dinero del cliente, a la cuenta del cliente, a cosas que a nosotros no podíamos entrar, porque nosotros podíamos entrar a la cuenta del cliente, pero no podíamos ver su saldo o no podíamos ver algunos datos. Pero la gente del corporativo sí podía. Y creo que en el corporativo también hay perfiles de secundaria, de preparatoria, etcétera. Perfiles de gente que venían de lugares que no tenían nada que ver con el banco o de reputación dudosa. Es como en la policía. Tienen sus controles de calidad o sus exámenes de confianza, y en el banco también, y los pasan, pero nada más por pasarlos, porque se los aprenden. Yo, en lo personal, me han hecho esos exámenes en el banco, en Liverpool, en otras empresas donde entré a telemarketing, y son exactamente lo mismo, nomás le cambian el nombre a la empresa o a al outsourcing o no sé qué, y nada más te cambian el nombre del examen, pero es exactamente el mismo examen con las mismas respuestas. ¿Te has robado alguna vez algo? No. Cuando robaste, ¿qué hiciste? ¿Lo regresaste o te lo quedaste? Preguntas exactamente iguales que dices, bueno, yo ya sé qué contestar. Preguntas disque de seguridad que, bueno, cualquier persona con sentido común pues puede pasarlas, ¿no? O sea, una persona que no tiene sentido común pues dice, ah, caray, pero yo no me he robado nada. ¿Por qué? ¿Qué le digo? Ah, es que mejor me lo quedo. Pues no, tienes que tener sentido común. A eso me refiero, porque mucha gente también me di cuenta que no tiene ese sentido común y no pasaban esas pruebas, no porque fueran deshonestas, sino porque no tenían esa inteligencia o ese sentido común. Entonces resulta que nos enteramos que esos fraudes los estaban orquestando desde el corporativo. Y lo sabíamos. El jefe, el subdirector, el director, todos lo sabíamos, pero no lo podíamos decir. ¿Por qué? Pues porque si lo decíamos, alguien lo tenía que investigar. Y nuestro director no se quería meter en broncas de decir, ay, es que, ¿qué tal si no? O que, ¿qué tal si dicen de mí que yo estoy revoloteando, alborotando el gallinero, y no es cierto? Hay fraudes como no tienen idea. Y todos esos están orquestados por la misma gente del corporativo. Yo no creo que la cajera dé un pitazo a un ratero que está allá afuera diciéndole, ay, este cuate acaba de retirar 100,000 pesos, agárrenlo allá afuera. No, es el corporativo. El corporativo ya tiene medido prácticamente, este cuate le hicieron una transferencia hoy a las 10 de la noche, pues mañana va a ir a sacar su dinero, hay que monitorearlo. Este cuate tiene su domicilio en Ecatepec, pues va a ir a una sucursal de Ecatepec. De esa forma monitorean ellos, no creen que es toda una mafia y que te mandan el link. Eso de que te mandan el link para robarte las cuentas, eso ya es otro pedo acerca de gente que no tiene nada que hacer y que se pone a hacer eso. Pues sí, dice el Paco Web, no te van a robar a ti nada, porque pues a lo mejor no tienes nada, pero te van a robar tus contactos, y pues en mis contactos sí va a haber quienes ahí tengan dinero, sí va a haber quienes tengan negocios o cosas, ¿no? Puede ser, pero ya estamos hablando de otras cosas. La gente de seguridad de seguridad del gobierno debería de investigar los bancos, porque el banco no va a hacer nada, tiene asegurado su dinero. Y si un cliente reporta un fraude, el fraude no le afecta al banco para nada, porque el cliente va a hacer una denuncia o un reporte al banco. Y el banco va a decir, sí, ahorita hacemos todo el trámite, pero la bronca es suya, hasta que veamos qué onda. Si el banco dice, mire, la persona que está aquí, esa fue la que jaló su dinero de otra cuenta, o fue la que recibió la transferencia que usted hizo mal, o el trámite que haya sido,
pues la otra persona va a proceder en contra de esa otra persona. Nadie puede proceder en contra del banco. Ese es el tema. Entonces, pues el banco se lava sus manitas y mira, no me vale gorro, pero el banco es el que trae toda la mafia, todo el tema de fraudes, ellos son. Entonces espero que este video y este mensaje lo empiecen a difundir para que se den cuenta de que no nos debemos de estar cuidando de nosotros, nos debemos de cuidar de las financieras, de los bancos, de la gente que está atrás de nuestros números, de nuestras cuentas, de nuestras cosas. Porque si a mí me ha pasado, a mi abuelita le saquearon su dinero, mi abuelita que fue una persona que trabajó toda su vida, que tenía 3 casas y tenía un chorro de dinero, se quedó sin nada, sin nada. ¿Por qué? Porque cada que iba al banco le decían, señora, pero el día que usted vino, ese día se retiró la mitad de su dinero. ¿A qué hora? La única. Y como mi abuelita no sabía leer ni escribir, pues se agarraban de ahí. Y como mi abuelita decía, bueno, pues ese dinero lo repongo en 5 años, en 10 años, pues no le pesaba, porque lo hacía. Pero al final, quienes se robaban toda esa lana, era única y exclusivamente la gente que sí puede entrar a todos nuestros datos sin nuestra autorización. Porque cuando te hablan para ofrecerte una tarjeta de crédito, un seguro, lo que sea, ¿de dónde tienen esos datos? Pues de su base. Y a esa base pueden acceder cualquier persona de a pie sin un mínimo de sentido común. Porque por seguridad, si a mí me dan una tablet del banco para hacer home office, pues no voy a estar escribiendo en una libreta, ay, aquí está Carlos Slim, gana 1,000,000 de pesos al día y vive en Las Lomas. Pues aquí tengo todos sus datos. Por sentido común no lo voy a poner en una libreta y por sentido común el banco no debería de permitir el acceso a esos clientes. A ninguno, así ganes un peso, no debería de permitir el acceso a esos clientes. A ver, yo necesito un trámite, yo voy a la sucursal. ¿Por qué diablos me tiene que estar hablando el banco a mí para ofrecerme, para decirme, yo no quiero dinero, yo cuando necesite voy a ir a pedir? ¿Por qué el banco me tiene que hablar? Era muy común, los speeches de los jefes eran muy comunes de, todos necesitan dinero. ¿A quién le vas a hablar y le vas a decir, mire, le voy a regalar 80,000 pesos? ¿A poco te va a decir que no? Pues no, claro que no, nadie te va a decir que no, pero a lo regalado. Y el banco no regala ni un centavo. Pero obviamente te decía, ¿sabes qué? Háblale como si fuera a regalarle ese dinero, como si no le estás pidiendo ninguna referencia, ningún beneficiario, nada, o sea, no le estás pidiendo nada a cambio de ese dinero que le vas a prestar. Pero al final, ¿quién lo va a tener que pagar y quién se va al buró de crédito y quién amortiza todo eso? Pues nosotros. Porque el banco tiene un seguro, con un seguro, con un seguro, con otro seguro que asegura el dinero del banco. Todo eso ya me lo enseñaron. Todo eso, desafortunadamente, es así. Cuando un banco quiebra, yo no me puedo imaginar la serie de cosas que debe de estar pasando para que un banco quiebre. Porque yo he visto Bancomer, Santander, tienen seguro, tienen blindaje, tienen un plan en caso de esto. Incluso como las políticas estas de Amazon en contra de los zombies, así lo tiene el banco. En caso de una falla total catastrófica, tienen un seguro y un blindaje y una amortización y no les va a pasar nada. A los únicos que les pasan es a nosotros. Entonces, no le busquen a los que les están robando ahí o les está mandando el WhatsApp, le está mandando su link. Ay, me quieren robar mi WhatsApp. Pues te lo van a robar. ¿Por qué? Pues porque tú te estás apendejando y le estás dando clic al link. Pero de los que te debes de cuidar es de esas personas a las que le das tus datos, ¿vale? Ojalá y les sirva.
Y después les cuento otra de terror.